106.5. Bueno, aquí está con nosotros Melchor Alcántara. Melchor Alcántara. Que no es un rey mago. Quisiera que hablemos con él básicamente sobre los materiales, porque así nos metemos en lo de la mano de obra. Pero hay una pregunta que está como en tránsito. Vamos a meternos en la mano de obra. Antes de meternos ahí, Julio, para que la un segundito. Atención, Consuelo. Por favor, un segundito, por favor. Me llama un exdirector de Conani en el sur, que lo tengo aquí grabado. Dice que se dan los casos que tú dices, Jonathan, pero no a esos niveles. Que esos son esas, lo que decía Julio más o menos, esas organizaciones que hacen todo este bulto también tan grande para la cuestión del financiamiento. Que él fue director regional de Conani en el sur. Se dan casos, pero no en la magnitud que lo están planteando ahora. Un director de Conani en el sur. Bien. Bueno. Pues Melchor Alcántara, empresario del sector de la construcción y coordinador del Observatorio Nacional de la Industria de la Construcción. Entonces, Melchor, sería importante que nos fuéramos por el asunto de lo que está ocurriendo con los materiales de construcción. Que se ha hablado de que el metro cuadrado de construcción 30% ha subido, se ha elevado más de un 30%. Así es. Antes que nada, quiero agradecer la cortesía que han tenido de permitirnos participar en el programa. La Luz, Eury, Martínez Pozo, Jonathan Mechi. Gracias por estar aquí. Y doña Consuelo, que la veo allá a la distancia. Parece una astronauta. Para resumir la magnitud de lo que está pasando, quiero, a modo de preámbulo, señalar que en los actuales momentos, conforme a un listado que circuló ayer en Acoprovi, los materiales de construcción detallados por renglón, por ejemplo, las tuberías de PVC, tenemos un incremento de un 119%. El diablo, Julio. ¿Tú estás hablando de un 30? Con relación al periodo prepandemia. En los materiales eléctricos tenemos un 117%. Mamacita. Las tuberías de polietileno 89%, los materiales como clavos, ese tipo de cosas 97%, acero y varilla un 50%, los bloques un 28%, los agregados un 41%, el cemento un 30%, la madera un 175%. Wow, mamacita. Y la pintura 37%. Y así todo esto, cuando se inserta y se consolida en un proyecto. En los costos finales. En los costos finales claro. Te representa un incremento de un 30%. Dependiendo del tipo de proyecto, va de un 29 a un 31%. ¿Por qué baja tanto si solamente yo veo que está por debajo del 40%? Sí. Porque el block y las varillas. Todo lo demás está cerca de, por encima de un 80%. Yo le echaba un 60%. Hay diversos componentes que no se señalan aquí como mano de obra. Mano de obra, ¿eso ha bajado la mano de obra o ha subido? No, eso se mantiene y siempre va subiendo lentamente, pero no significativamente como esto. Porque estas alzas son alzas de magnitud sin precedentes. Tenemos que decir que es un poco importado esta crisis, es un poco importada. ¿Por qué? Porque a nivel internacional los precios han subido. Motivo todos los commodities han subido, sí. Hay una... o sea, tú estás hablando que los componentes que usted citó ahí, que están por encima del 80, son importados todos. Pintura... Prácticamente todo tubos, insumos eléctricos. Prácticamente todo es importado. ¿Y el cemento, que usted no lo mencionó? Mencioné 30%, claro. Ha incrementado bueno, digo 30%, barato no, pero de los que menos. Y ese no es importado. Porque, porque los principales productores producen aquí su propio clinker. Entonces... ¿Qué significa esto, Melchor? Esto significa que hay que llamar a los clientes y reajustar precios, o ya el que negoció no le ponen con cuentos del 30. No es un cuento, pero yo me pongo en el lado del cliente, ¿no? ¿Es un contrato? Me pongo en el lado del cliente que ya apartó, que dio, que negoció, compró por adelantado, que ya compró en plano, y le dijeron cuánto era el total de lo que iba a invertir. El problema, ¿Qué pasa con él? Mira, el problema radica en que
todas las obras que se están construyendo se prevenden. Ya tienen sus clientes antes de empezar. Así es. Entonces, habiendo... Y por lo tanto tienen su precio antes de empezar. Tiene su precio antes Pero de ese empezar. precio es fijo, en el contrato no está sujeto al comportamiento de esas variables. Son normalmente precios en dólares, pero el dólar no está subiendo. El dólar está Entonces, bajando. El dólar al más contrario, bien, hoy está 57. El dólar más bien está bajando. Entonces hay un problema porque no da la cuenta. Y hay ya constructores que han anunciado que pudieran posponer los proyectos o devolver los prepagos para reajustar precios y volver a prevender. Melchor, yo conozco de casos de que le han subido entre 10 y 20% a contratos ya hechos. Hay algunos Negociado con los mismos clientes, algunos constructores ¿verdad? que tienen cláusulas de indexación, Claro. que las utilizan también, pero en realidad esto es un problema porque de lo que se trata es de que menos gente va a tener acceso a adquirir viviendas. El mayor mercado de vivienda actualmente, producto de las políticas que se implementaron hace algunos años, es el mercado de la vivienda económica. Y a través de esas políticas se logró que el sector privado invierta en ese sector y que el sector sea dinámico y que la gente compre. Una persona humilde con ingresos, vamos a decir, casi básicos, puede accesar a un apartamento de 80 metros con 3 habitaciones y puede tener una vivienda digna. Estas alzas son un atentado a esas posibilidades. Entonces tenemos que verlo con un ojo crítico y con preocupación, porque estamos hablando de unos porcentajes de alza que no se habían visto en muchos años. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no, porque nosotros... ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, Melchor? Nosotros no controlamos los precios internacionales, pero sí se pueden hacer algunas cosas. Por ejemplo, hay un problema con el tema de los fletes que habíamos reseñado en un artículo, en una nota de prensa que habíamos lanzado a los medios. Aduana cobra los impuestos CIF. El arancel se cobra sobre el valor CIF, valor de la mercancía más flete. Y sobre ese monto lo consolida y cobra el arancel y le marca el ITEVIS. ¿Qué pasa? Los fletes es uno de los principales problemas que han surgido. Se han disparado. Prepandemia, un flete de China aquí te podía costar entre $1,800, $2,200. ¿Y ahora? 13,000. ¿De 1,200? Diablo, 13,000. eso es insalvable. Entonces, ¿qué pasa? Dios mío. Perdón, ¿a qué ustedes atribuyen ese aumento? Bueno, de 1,000 a a 13,000. Lo que pasa fue que los mercados se desabastecieron. Sí, es que no y hay- entonces no hay ahora hay una abastecimiento. sobredemanda y se ha incluso también. Como la vacuna, el mismo proceso. O sea, que es el transporte lo que está en escasez por la sobredemanda. Y porque muchas navieras previeron que esto iba a durar más tiempo y sacaron de servicio muchísimas chatarras que tenían para Redujeron la oferta, recomponer redujeron la y se oferta. redujo la Hay menos oferta. ¿Afectó oferta, también el taponamiento que hubo en el canal de Suez? ¿Afectó algo? ¿Fue la magnitud? No, esto no es un tema del canal de Suez. Esto es un tema mundial. Ok. Esto es un tema mundial. Entonces, explicaba lo que se puede hacer. Por ejemplo, con ese ITEVI ¿Qué que se tiene puede el hacer? transporte ahora. Te cito un ejemplo. Sí. Un contenedor de cerámica que viene de China, que es el principal suplidor de productos de construcción, cuesta la mercancía $10,000, por ejemplo. Estamos hablando de piso y revestimiento de pared. Cerámica. Cerámica. Eso. Viene un contenedor, la mercancía costó $10,000. Ese contenedor puesto aquí ya costaba $11,800, $12,000 y se le cobraba arancel sobre la base de $12,000 y el ITEVI sobre la base de esos $12,000. Actualmente ese arancel se le marca sobre $23,000. Por el excedente. Esos $10,000 de excedente pagan $2,000 de arancel, que eso es el 20%, más eso, más el ITEVI. Entonces, eso te incrementa en algunos casos hasta 265,000 pesos ese flete. Solamente ese. Y por eso entonces tú ves que sube a ese nivel. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aduana pudiera, porque fíjate qué pasa. Aduanas actualmente dice, mira, ha aumentado la recaudación. Ahora, en términos unitarios, han aumentado las importaciones. Realmente lo que tú tienes es que estos fletes te están generando más a ti. Caro. Te está generando un excedente. Entonces, ¿qué debe hacer aduana? Cobrar sobre la base de los precios con el flete económico, porque ellos no tienen, deberían, para aportar a esta crisis, hacer algo y decir, bueno, mira, nosotros... ¿Ustedes le han planteado eso a Lalo? A Yayo. No. Y hay que planteárselo al presidente Abinader también. Le estamos dirigiendo. Ustedes lo que no quieren es que graben en los servicios de transporte.
Que grave solamente la mercancía. No. O que grave sobre los precios viejos. Sobre el precio viejo. O un precio medio. Interesante. O un intermedio. Un precio intermedio. Con esto nosotros podemos lograr una baja de un plumazo, interesante. Nosotros sabemos, y le estamos dirigiendo una comunicación al director de aduana, al director de aduana, para que tome en cuenta esto. Yayo es una persona coherente, consecuente, sensata. Sí, sabe escuchar. Y un gran amigo, por cierto, y estamos preparando una correspondencia para enviarla. Ojalá que se haga eco, porque todos tenemos que colaborar con esto. Los constructores están es una buena propuesta, tratando de mantener los precios hasta donde les es posible, pero yo pienso que es un asunto que tenemos que... ¿Qué otra iniciativa, Melchor? ¿Qué otra iniciativa? Aparte de mira, hay que, en cuanto al tema que yo quería tratarles, esto es lo que se plantea. Hay que revisar en cuáles casos pudieran estar los comerciantes aprovechando la situación para especular. Y entonces ahí ya el gobierno tiene que tomar medidas de otra índole. Bien. Como ya tratamos el tema, ahora sí podemos ir al tema de la mano de obra. Esto es una pregunta. Usted, Melchor, que tiene información del contexto internacional, quizá uno no le da seguimiento. En las expectativas que tiene como sector en el mercado internacional, ¿de cuándo podrían comenzar a bajar los fletes? ¿Y qué se está haciendo en el mundo para esto? Porque afecta a todos los países. Sí, por supuesto. Fíjate, todo esto viene porque las dos economías más grandes han implementado una política de expansión económica para evitar que el COVID genere también una recesión a nivel nacional y mundial. Pero ya le está afectando. Por ejemplo, ayer China está tratando de ver cómo los commodities y los minerales, que son su fuente principal de su economía, bajarlos. Entonces, ayer ya supe que el cobre empezó en una tendencia bajo un 10%. Los fletes de España a República Dominicana, que estaban en $7,800, bajaron a $4,000. Yo pienso que eso poco a poco se va a ir desmontando. Mientras tanto, nosotros no podemos permitir que el sector caiga en una crisis y después entonces se solucionó el problema, pero ya estamos en la crisis. Hay que atacar en la crisis para evitar que eso ocurra. ¿Y Melchor es ingeniero, es financiero, es economista? Si le comento, yo soy abogado y tengo una maestría en finanzas. Ok. Yo quería saber dos cosas. Brevemente, alguien me escribía por mi WhatsApp y me decía, Lalu, yo soy ingeniero, estoy en el sector de la construcción. Los dominicanos no quieren trabajar construcción. Uno los sale a buscar y es muy difícil que tú encuentres dominicanos dispuestos a trabajar construcción. Por un lado, saber si usted comparte esa opinión. Y lo otro es, uno va a IKEA, ¿verdad? Y uno ve que IKEA tiene unos modelados de vivienda, unos showrooms de vivienda que maximizan los espacios pequeños. ¿Cuáles son las tendencias de la vivienda en cuanto a la utilización del espacio en los grandes centros urbanos? Primero, el uso de materiales, las casas prefabricadas que se están vendiendo por eBay y por Amazon, y vienen y se instalan en 3 horas. Eso, las casas prefabricadas, y cuáles son los materiales del futuro para sustituir los tradicionales edificios de cemento. Ok, tú me hiciste 2 preguntas. Tres preguntas. Te respondo la primera con relación. La primera, la de la mano de obra. Yo creo que la mano de obra dominicana está disponible. Pasa algo que pasa en todas las economías mundiales. Siempre la mano de obra de los trabajos duros es importada. En Estados Unidos, los mexicanos... Los trabajos más difíciles. Los más difíciles. En Estados Unidos, los mexicanos y nosotros mismos, los dominicanos, vamos a trabajar. En Puerto Rico, el que trabaja la construcción, el albañil, es dominicano. Le comento lo siguiente. En todas las obras hay unos letreritos que se contrata a mano de obra y se contrata la que venga. La que está llegando es la que tú vas a contratar, porque tú no puedes parar el proyecto, esperar. Y lo que está llegando son haitianos. Claro que sí. Ahora, lo que pasa también con el sector construcción es que el sector también ya desde hace tiempo se ha especializado mucho. Entonces, la mano de obra tiene que ser calificada. Y al ser calificada, tiene su costo. Tiene que ser calificada. Es decir, no puede llegar un obrero haitiano y hoy yo soy obrero. Tiene que venir un técnico. Y se han ido calificando. La solución a ese problema tiene que ver con un gran consenso de los distintos sectores, interviniendo, por supuesto, el gobierno, porque
en realidad, nosotros tenemos un país donde hay un déficit de mano de obra de los dominicanos muy alto. Y obviamente que esas plazas las están ocupando extranjeros para poderle dar trabajo a los dominicanos, que somos los que somos dueños de este país. Además de haitianos, con la técnica esta de las canaletas, etcétera, para las viviendas económicas, estaban interviniendo colombianos, venezolanos, claro, por supuesto. Sí. ¿Cómo está incidiendo aquí? Está creciendo mucho, bueno, están las estadísticas ahí, la construcción. En Santo Domingo Este, por ejemplo, hay una expansión tremenda de diferentes proyectos. Impresionante. Una de las mayores del mundo. Impresionante. Sí, en Santo Domingo Este eso es un fenómeno que hay. La planificación de este crecimiento. Pero es que él no me respondió lo de el futuro de los materiales y la utilización del espacio. La tendencia es hacer viviendas cada vez más pequeñas en los centros urbanos. Actualmente muchos de los proyectos que se están construyendo oscilan entre 45 a 65 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Y es una tendencia que si tú te vas a las grandes urbes mundiales, tú te vas a Madrid, a Nueva York, eso es lo que hay. Apartamenticos, Taiwán, claro, son apartamenticos pequeños y hay distintas soluciones habitacionales para el tipo de cultura. Ya, por ejemplo, nosotros no tenemos la limitante que teníamos antes de que una familia necesariamente tenía 5 personas, 6 personas. Ahora las familias son de 2 y 3 personas. ¿Y sabes que había áreas de las casas que no se utilizaban? Tú tenías una sala con unos muebles como de lujo que nadie se sentaba ahí. Y que no te me sientes. Todavía así. No, ya no. ¿Verdad que ya no es así? No, ya. Todas las viviendas ahora son prácticas. No, pero todavía hay muchas casas aquí, por ejemplo, en el distrito. Que tienen que 2 salas. Oye, esa vaina. Con el aire ya. Claro, así es. Bueno, señor, el mensaje fundamental de esta participación de Melchor Alcántara, que es empresario del sector de la construcción y coordinador del Observatorio Nacional de la Industria de la Construcción, es un llamado a la Dirección de Aduanas, a las autoridades, porque en esto tiene que intervenir el presidente, porque es un tema de recaudación, y de recursos, que es lo que más el gobierno necesita. Entonces, pero tomar en cuenta lo que eso puede ocurrir con el sector. Los propios planes que tiene el gobierno de hacer viviendas económicas con ese panorama. Si es con los materiales, con esos materiales que se van a hacer esas viviendas económicas, no se podrán hacer viviendas económicas con ese costo de esos materiales. Entonces, yo creo que ahí hay una sugerencia que es importante valorar. Pero que Julio, que aparte de que el gobierno con esas medidas quizás recibiría menos ingresos, quizás puede ser que las aumente. Porque aumenta también la importación. Por supuesto. Perdón, al aumentar la importación y tener un ingreso medio, puede aumentar. El gobierno le interesa la política pública de vivienda. Tú siempre debes tratar de mantener el volumen de producción del sector y que tus políticas económicas o impositivas no afecten ese volumen que se está produciendo y lo va a afectar. Melchor Alcántara, gracias. Y esperamos que este llamado, pues, las autoridades lo ponderen este llamado. Así que muchas gracias. Señores, terminamos con esta conversación también el programa, así es que gracias a todos. ¡Cambio y fuera!